Hello, hello, bienvenidas a mi canal de nuevo. Mi nombre es Anali, las que no me conocen. Bienvenidas a su casa, su cámara, su computadora, su pantalla. Cada vez que pregunto cuáles son los temas que quieren escuchar, muchas me dicen de la santidad, de la apariencia exterior, de una chava cristiana. Les recuerdo que es un canal primordialmente para chicas, pero claro, todos lo pueden ver si quieren. El tema de la santidad es un tema muy amplio. Entonces obviamente no lo puedo cubrir todo y por mucho tiempo le saqué la vuelta, a pesar de que muchos me decían que quieren escucharlo. No lo hablaba porque es un tema en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias es un poco controversial y se define de diferentes formas. Y no es que una u otra sea correcta y otra equivocada, sino simplemente es algo que mucha gente quiere contender, y eso no es el propósito del video. Simplemente esperé hablarlo hasta que sintiera paz en mi corazón en hablarlo, hasta que estuviera bien estudiada, hasta que sintiera la convicción dentro de mí, de mi espíritu, en hablarlo. Obviamente lo que voy a estar hablando hoy va a estar basado en la palabra de Dios, como todo lo que hablo, pero también siendo que es un tema un poco extenso y un poco también delicado, hablando de la santidad de Dios, también está basado en el libro Diferente, la extraordinaria aventura de la santidad, por el escritor Lucas Leis. Si sigues mi Instagram, le dije a las chavas que me siguen si quieren empezar a leer este libro para que se unan a la conversación que vamos a tener. No quiero que esto sea solamente yo hablando. A través de este video, en los comentarios abajo, pon lo que piensas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, versículos de la Biblia o cualquier cosa. Quiero que sea una conversación y voy a procurar leer todos los comentarios que leen este video a través de estas semanas que vienen. Y en la semana que viene voy a hacer un Instagram Live, así que voy a poner mi página de Instagram acá arriba y voy a tocar unos puntos que yo lea en los comentarios de este video. Para poder hablar de un tema tan controversial debemos no temer escuchar y aprender diferentes aspectos y puntos de vista sobre el tema. Si nuestra convicción está firme en lo que creemos, podemos hablarlo sin sentirnos amenazados ni a la defensiva de otra opinión. Cuando te defiendes, más bien, cuando estás a la defensiva, es porque sientes que algo puede ser arrebatado, pero cuando estás confiado en la revelación que Dios te dio sobre cualquier tema, no hay amenaza y podemos escuchar y sabiamente procesar lo que se está hablando. El tema de la santidad es un tema que todos tienen mucho que decir y muchas opiniones que expresar, y pocos tienen la templanza para escuchar sobre el tema, especialmente si difieren perspectiva. Si no entendemos lo que es la santidad primeramente, antes de empezar, si no entendemos lo que es la santidad o lo vemos como algo distante o abstracto, entonces se paralizará nuestro crecimiento espiritual y nos conformaremos con lo que Lucas Leis decía como santidad de omisión, aquello que solo tiene que ver con hacer ciertas cosas por temor o costumbre. Uno de los problemas del día de hoy en lo que la santidad se ha convertido, y esto lo dice el escritor, hacemos doctrinas de experiencias propias. Decimos, esto es lo que pasó y esto es lo que yo pienso y esto es la verdad, y todos los que practican algo diferente están mal. Recordemos que nuestra identidad, lo que somos, lo que soy yo como cristiana y como Anali en este momento, tuvo todo que ver con lo que ha sucedido en mi vida, con el proceso que Dios ha tenido en mí y cómo me ha ido moldeando, y es lo que soy yo, es el resultado de eso. Cada uno de nosotros que está viendo este video, todos hemos pasado cosas diferentes. Entonces, la persona que cada uno es en este momento es diferente. Somos producto de la diferencia de los procesos que hemos vivido. Así que mientras hablamos de este tema de la santidad, vamos a recordar algunas preguntas, y esto el autor Lucas Leis lo dijo y lo quiero tomar como base de esto. Primero, cuando leemos un versículo, es más, cuando escudriñamos cualquier parte de la palabra de Dios, primero tenemos que preguntarlo, ¿lo que creemos es opinión de Dios o es cuestión cultural? Porque no podemos poner algo tan magnífico, inmenso y de otro mundo como la santidad en una caja. Así como no podemos poner a Dios en una caja. No podemos definir con 2 o 3 cosas lo que es la santidad. Tenemos que ver el mundo entero, tenemos que ver cultura, tenemos que ver lo que estamos estudiando. Sabemos que Dios no cambia, pero todo este mundo está compuesto de diferentes tipos de personas, de diferentes culturas, y una cultura no es mala,
simplemente porque tú eres de una y la otra no hace lo que tú acostumbras a hacer. Tenemos que ver el mundo entero y la enormidad de lo que es Dios y cómo Dios trabaja en todo este globo terráqueo, ¿no? Es diferentes maneras con diferentes tipos de personas, diferentes costumbres. Segundo, ¿hay algún texto bíblico que lo condene? Y ese texto bíblico tiene que ver con lo que se está hablando en ese párrafo, en esa porción de la palabra de Dios. ¿Hay algún principio bíblico que estamos contradiciendo? Estamos interpretando, y creo que esto es una de las cosas más importantes, estamos interpretando los textos bíblicos de la misma manera que el autor original quiso que lo interpretáramos. Eso es muy importante, porque podemos tomar cualquier versículo y interpretarlo a nuestra manera y decir, esto dice la palabra de Dios y esto significa, pero eso es lo que quiso decir la persona que lo escribió. Esa fue la intención. Así que los cristianos, tristemente, y yo soy cristiana, por eso lo digo, somos personas que se golpean mucho entre nosotros mismos por la diferencia de detalles y interpretaciones bíblicas. Digo, qué triste, ¿no? Que a veces en nuestras redes sociales nos estamos peleando con el otro porque no estamos de acuerdo con aquello, y ahí está la gente que no cree en Dios o que está herida por la iglesia o algo así, y está leyendo eso y dice, no quiero nada que ver con esto. Y digo, me da pena, ¿no? Los fariseos pretendían en una santidad de absolutos. Eso quiere decir que era una santidad juzgable y tenía medidas, lo que acaba de decir, una santidad muy encajonada, tenía parámetros. Se medía mucho por lo exterior. Esta gente lo hacía muy público, que estaban siguiendo la ley. Pero cuando Jesús llega a este mundo y comienza su ministerio, algo sucede. Jesús empezó a probar algo más allá. Comenzó a sacar la realidad de las personas. Probaba la santidad más interna. Por ejemplo, el joven rico que dice, mire todo lo que he hecho, maestro, se quitó todas las leyes, y diciéndole todo lo bueno que ha hecho, y Jesús se detiene y dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el joven se volvió triste y se fue porque tenía muchos bienes. Aunque exteriormente estaba siguiendo todas las reglas y todas las leyes, Jesús sacó algo de muy adentro, y era que tenía amor por las riquezas. Hay un factor que no puede ser medido por el humano, y es el factor de la intención del corazón de cada persona. Nadie puede saberlo, nada más tú y Dios. Eso es todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, y esto, yo conozco una persona que le sucedió esto. Una mujer que sirve a Dios y es una persona, una imagen, no quiero decir perfecta, pero recta de una mujer cristiana. Se ve como una cristiana, habla como una cristiana, hace todo lo que una cristiana debe ser. Algo sucede en su vida fuerte. Vamos a poner, alguien fallece en su vida y pierde la luz y pierde su fe y se aparta. Vamos a ir a apartar del camino de Dios. No quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. Comienza a estar en malos caminos, y después de varios meses, en una noche que está en su cama llorando por todo lo que ha perdido y el dolor que siente en su alma, se pone de rodillas y siente la presencia de Dios. Y ella comienza a llorar y a llorar y a llorar, y decide esa noche que algo va a cambiar en su vida, que va a regresar a los brazos de Dios y que va a empezar a caminar una vida recta delante de Dios. Pero es un proceso, obviamente no va a cambiar de un día para otro. Entonces ella se levanta el próximo día decidida a comenzar de nuevo, y se pone su atuendo que tal vez no se ve muy cristiano, y va a la tienda y está comprando su despensa. Y al fin de la hilera de donde ella está comprando, la ve una mujer que va a la iglesia y se ve como una mujer cristiana. Y la mira a esta hermana de lejos y dice, mira cómo está vestida, está apartada de Dios. Y solamente por verla, toma varias conclusiones. Y la pregunta es, ¿quién está practicando santidad en ese momento? La mujer que Dios ha tomado por su gracia y misericordia, le ha dado perdón y está trabajando en su corazón y ha decidido servir a Dios y empezado su proceso hacia Dios, o la mujer que llegó a un juzgado sobre esa mujer solo con verla. Está más cerca la mujer que no estaba vestida como cristiana, acercándose a Dios con ese corazón entregado por completo, que la mujer cristiana, vestida como cristiana,
en el momento que la juzgó como apartada. ¿Por qué? Porque estaba equivocada, porque esa mujer no estaba apartada. Estaba cerca de Dios. ¿Por qué nos enoja tanto este tema? ¿Por qué nos da como un no sé qué? ¿Por qué lo celamos tanto el tema de la santidad? ¿Por qué nos sentimos tan amenazados cuando alguien nos dice algo que es diferente a nuestro pensar? Y creo que la respuesta es que hemos basado tanto nuestra identidad cristiana en lo visible. Hemos apostado tanto de nuestro vivir en las reglas que se nos han enseñado. Tanto de lo que hacemos para Dios y lo que creemos está basado en la visibilidad de ello. Y no solamente el cristianismo, sino creo que todo el mundo tiene hambre de ser visible, de ser visto, de ver lo que comemos, de ver lo que vestimos, de ver lo que hacemos, de ver. Todo esto es importante, muy importante el día de hoy, por causa de las redes sociales. Y por causa de eso existe una lista de todo lo que el cristiano no debe hacer. Y si se hace, es una indicación de que algo está mal. Santiago 4:17, así que comete el pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Dice el escritor Lucas Leis, el tesoro oculto atrás de hacer lo bueno es que cuando nos ocupamos de hacer aquello que produce un efecto positivo en otros, tenemos menos espacio de atención para hacer lo malo. El producto de hacer más de lo que nos santifica es no hacer lo que no debemos hacer. Pero a veces lo ejercemos al revés. Dice Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras, a fin que las pongamos en práctica. Hay un término que dice el escritor, santidad en acción. Santidad, y me encantó, santidad en acción. Es hacer lo que hubiera hecho Cristo. Como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Es hacer lo que Dios hubiera, y hacer y practicar santidad por hacer, y no tanto por abstener, aunque sí es parte. Pero el abstener viene cuando haces santidad. Hemos tratado nuestra fe como si fuera un código moral de protección contra el pecado, en lugar de un código de valores diseñado para modificar agresivamente el estado de la esclavitud del humano. Porque les recuerdo que también hay pecados de omisión, lo que la palabra dice que hagamos y no hacemos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha mandado hacer y cuántas de ellas hacemos? Vamos a ver esa lista, lo que sí debemos hacer. La gente que está practicando la santidad, que está poniendo acción a la santidad, a lo que Dios está haciendo en uno, es gente que es intencional, es gente que va caminando con una visión y que está activamente creciendo, no como gente reaccionaria que solamente hace lo que es el ritual de hacer de un cristiano, que no se debe ser los comportamientos adecuados de un cristiano, y solamente se mueve cuando es reacción. La gente intencional se mueve sin ocupar que alguien lo empuje, simplemente porque ama a Dios y quiere crecer y quiere crecer y quiere crecer y quiere santificarse cada día más y más. La santidad es abrazar la visión que Dios tiene para nosotros. Eso es la santidad, porque para cumplir el propósito y la visión que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que despojarnos de muchas cosas y abrazar otras. Y ahí, ese es el proceso de santificación. Si Dios está constantemente trabajando en tu corazón, hay cambios constantemente en nuestra vida. No puede venir Dios y todo quedarse igual. Y me gustó ese pensar, santidad tiene que ver más con la libertad de hacer que la obediencia del no hacer. No estoy diciendo que no tiene nada que ver, también es parte, pero tiene más que ver con el hacer, con el actuar, con el moverse y caminar, con el estrechar la mano, con dar el paso, con creer más allá. Y así vamos agarrando convicciones. Y hay algo que a veces pasa en nuestras iglesias, que no podemos hacer preguntas, que no podemos tener a veces dudas de lo que estamos creyendo. Mira, en esta generación de hoy hay muchas dudas, porque hay mucha información viniendo todos los días. Porque todos los días tenemos un celular y estamos viendo información. Tenemos la televisión, información. Y viene información de todos lados y fácilmente se puede clavar una duda en nuestra mente. Y yo he escuchado a personas o aún pastores que dicen que no deben cuestionar lo que se les dice. Solamente hay que obedecer. Pero si en verdad estamos predicando la verdad y en verdad creemos en lo que estamos predicando, ¿qué no debe de haber explicación
basado en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo sobre lo que estamos implementando en nuestras iglesias. Lo que creo en lo más profundo de mi alma, lo que tengo más fuerte en convicción que nadie puede mover, lo creo porque antes lo tuve que dudar, lo cuestioné. Es fácil dudar lo que se me enseña porque yo no lo he vivido. Es algo que se me enseñó. Pero cuando Dios mismo me lo enseña con revelación, con algo que yo pasé en mi vida, no hay nadie que me lo puede decir que no existe o que no es real, porque yo lo viví. Criticamos mucho, me gusta este ejemplo que utilizó Leis en el libro. Muchos señalamos a Tomás, que conocemos a Tomás el apóstol como un personaje que duda. Y porque viene Jesús y resucita y ya está en un cuerpo glorificado y Tomás no cree. Y dice, a ver, compruébalo. Y Jesús no le dijo, vas a creer y ya, nada más porque yo lo digo. Dijo, mira, pon tu mano en mi costado. Y le da la evidencia de su duda. Ahora, ¿tú crees que si alguien venía a Tomás después y decirle, porque después se dijo que Jesús no resucitó, los fariseos se encargaron de poner ese rumor en toda la tierra para que no se creyera que Jesús resucitó? ¿Tú crees que si alguien hubiera venido a Tomás después y le hubiera dicho, Jesús no resucitó, hubiera creído lo que le dijeron? No. Porque Tomás ya había visto la prueba, ya estaba convencido 100% porque él ya vio, él ya lo sintió, él ya lo vivió. A veces miramos las preguntas y el cuestionamiento de ciertas cosas que se nos implementan en las iglesias como rebeldía. Es importante estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, la Biblia nos manda a hacerlo. Y todo lo que hacemos en nuestras iglesias y en nuestra propia vida personal tiene que estar basado en lo que Dios hace en nosotros y en la palabra de Dios. La voz de Dios nos santifica. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Guardando silencio, teniendo momentos de intimidad con Dios. Eso, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos comienza, eso nos santifica. Eso nos demuestra lo que está mal y lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que ejercer. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante su fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Está diciendo que la salvación no está dependiendo de las obras que haga Jeff Arnold. Jeff Arnold es uno de mis predicadores favoritos. Es un predicador apostólico pentecostal y predica muy seguido en Because of the Times, una de las conferencias más reconocidas cristianas en Estados Unidos, y creo que es conocida internacionalmente. Dijo, ¿sabes por qué establecemos normas de cabello y ropa? Porque no toma tanto tiempo como la santidad de verdad. La misma naturaleza de Dios. Eso es lo que es la santidad. La gracia y el perdón no viene a causa de buena conducta. Para que la salvación arribara no dependió de conducta correcta. Pero después el hombre comienza a decir que tienes que ejercer ciertos comportamientos para mantenerte salvo. Aunque es correcto que las acciones correctas son importantes, no es algo que determina si eres salvo o no, sino algo que comienza a germinar por causa de agradecimiento, para complacerlo a Él, por honrar a aquel que nos salvó por gracia, no para demostrar a otros que calificamos para ser salvos. Entonces, si yo quiero hacer ciertas cosas que en mi proceso con Dios comienza a cambiar en mí y siento que tal vez ya no debo usar esto o usar aquello, o eso es mi proceso con Dios, y lo estoy haciendo para agradar al que me está cambiando, al que por su gracia me alcanzó, y lo comienzo a hacer, pero como dije al principio, como todos estamos en diferentes procesos y procesados de diferentes maneras y yendo a diferentes rumbos porque tenemos diferentes propósitos, Dios trabaja de diferente forma en otros. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. O sea, hay algunos que hacen cosas para Dios y hay algunos que no hacen esas cosas para Dios. Y los dos agradan a Dios. Estoy hablando del factor ese que nadie ve, que el factor de la intención del corazón. Si yo ayuno 10 días y no como 10 días, y alguien come y alimenta a su familia 10 días, ¿quién está practicando santidad? Porque el ayuno es bíblico, también es el comer. Y el padre que está comiendo 10 días y está alimentando a su familia 10 días, está honrando a Dios con hacerlo. Y está practicando santidad para darle de comer a su familia. Yo también estoy practicando santidad porque también estoy ejerciendo algo que se mandó, que es el ayuno. Si hay una chava que ha tenido un encuentro con Dios y Dios comienza a santificarla, ya comienza a entrar una convicción de tal vez no usar pantalón y se pone sus faldas, es hermoso.
Yo uso faldas por lo mismo. Yo siento que es una manera modesta de vestir y no me gusta enseñar mi cuerpo. Entonces lo hago para honrar a mi Dios. O si hay otra chava que Dios está obrando en ella y no tiene esa convicción delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir no estás practicando santidad? Me puedes venir a decir todos los versículos que dicen sobre la vestimenta, sobre el cabello, sobre el maquillaje, yo me los sé todos, yo los he leído desde chiquita. Tengo más de 20 años leyendo, yo sé dónde están, yo los conozco. Es un texto bíblico y allí agarramos algo y así lo interpretamos y así lo vivimos y yo conozco a tantas chavas que siguen esos versículos. Yo soy una de ellas que aman a Dios y que son personas puras, y también conozco a chavas que siguen esos versículos y no son personas santas. Así que, ¿qué es la santidad entonces? ¿Quién está practicando santidad? ¿Quién está siendo santificado? Y podemos a veces estar practicando santidad, pero hay cosas que manchan nuestra santificación. Uno de los errores que si estamos practicando la santidad, no tampoco podemos creer que hemos superado. Dice Pablo, no pretendo haber alcanzado, puede que yo también vaya a ser eliminado. Y en enfocarnos tanto en esa visibilidad de nuestra santidad, nos entra un temor a la vulnerabilidad. Y eso nos lleva a no ser transparentes y poner una imagen de un super cristiano, y a veces esa no es nuestra realidad. No estoy diciendo que vayas y enseñes todas tus fallas a todo el mundo, pero podemos ser transparentes y reales y decir fallo, y decir necesito ayuda, y decir estoy pasando por esto, tengo dudas. Si vemos los evangelios, el foco principal que Jesús señalaba a corregir no eran las prostitutas de los gentiles. A ellos los perdonaba y les decía no peques más, y compartía con ellos. Con los que nunca compartió fueron con los que se veían santos, con los que practicaban la ley, con los que practicaban las reglas, y les llamaba hipócritas, porque lo que se mira en nuestro exterior es solo un reflejo de lo que está pasando interiormente. No es la definición de la santidad, es menos de 1% de lo que es la santidad de Dios. Entonces vamos a perdonar, vamos a actuar, vamos a adorar. La adoración santifica. Vamos a hacer eso, vamos a adorar, vamos a santificarnos conforme a la adoración. Porque cuando adoramos, nos humillamos. Nos mantiene el nivel realista sobre nuestra condición. Decía David, ten misericordia de mí, Dios, recuerda que soy de polvo. David tenía muy presente que era un hombre muy fallido. Henry Nouwen dijo, la grandeza espiritual no tiene nada que ver con ser más grande que otros, y tiene todo que ver con llegar a ser lo más grande que tú puedes ser. Entonces la santidad es algo tan individual, tan personal, tan innato. Cada uno viviendo su proceso delante de Dios, y solamente tú y Dios lo conocen. La competencia de santificación debe ser propia, contra nuestros temores, contra nuestras debilidades, contra nuestras fallas, y no contra otros. La santidad es un resultado de Dios en ti. Dejad también vosotras estas cosas, la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojando del viejo hombre con sus hechos y revistiendo del nuevo, al cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento, se va renovando. Vas dejando todo ello, y yo sé que muchos de nosotros ejercemos todavía las cosas que dijo que abandonáramos. ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito, qué hermoso sería, incluyéndome a mí, que nosotros que estamos en las iglesias ejerciéramos mejor esta lista de lo que sí, de santidad en acción? Escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, que practiquemos entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos, de tal manera que Cristo nos perdonó, y sobre todas las cosas vistiéndonos en amor. Y creo que falta más de eso. Me falta más de eso. Así que, para terminar esto, muchachas que me están viendo, que pidieron hablar sobre este tema de la santidad, cuando quieras santificarte, cuando quieras saber la santidad, ponte de rodillas, ponte en oración, adora, perdona, haz lo que tienes que hacer, lo que Dios te manda hacer para santificarte. No pongas los ojos, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Él es toda verdad, toda justicia. Y Dios va a ir obrando en ti. Que Dios le bendiga, ojalá haya sido de bendición. Adiós.